Vida espiritual. ¿Crees tú en la vida espiritual? ¿Crees que hay algo más que lo que vemos a simple vista cuando platicamos con las personas, cuando interactuamos? ¿Algo más adentro? Es evidente que no somos solamente materia. Nuestros sentimientos, emociones y los procesos intelectuales hablan de que somos seres muy complejos. Bueno, más profundo que el sentimiento y que el razonamiento es el espíritu. Es evidente atendiendo a muchas cosas en la vida diaria. Por otro lado, la palabra de Dios nos da testimonio de ello. Veamos cómo Juan el Bautista es descrito en la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 1, párrafo 80 dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y respecto al niño Jesús, Lucas 2:48. Cuando le vieron se sorprendieron los padres de Jesús en una ocasión que fueron a una fiesta, viviendo ellos en Nazaret, yendo a la fiesta a Jerusalén, de regreso, creyendo que venían con alguien de la familia, no lo extrañaron, no lo echaron de menos. Hasta el tercer día de camino lo buscaron, no lo encontraron y tuvieron que regresar a Jerusalén a buscarlo. Cuando lo encontraron, dice así: cuando le vieron se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es evidente cómo el niño Jesús sentía algo ahí que lo movía, no solo a estar sujetos a sus padres terrenales, como todos los demás, sino a buscar a Dios, más que como lo hacían otros. A la edad de 11, 12 años es cuando un niño ya comienza a razonar de una manera abstracta, y es cuando encontramos a Jesús dialogando con los doctores de la ley. Bueno, crecía Jesús en todos los aspectos, y la Biblia nos atestigua que en gracia para con Dios y los hombres también. Al igual que Juan el Bautista, que era su primo en la carne, crecía y se fortalecía en espíritu. Bueno, los psicólogos evalúan la edad biológica contra la edad emocional. Pueden en sus escrituras de los perfiles de los pacientes decir que alguien tiene, por ejemplo, una edad biológica de 20 años, pero una edad emocional de 15. Son evaluaciones respecto a su capacidad para adaptarse a las situaciones, responder ante los estímulos que se le ponen frente. Es fácil entender esto, pero ¿qué de la edad espiritual? Bueno, esa tendría que considerarse como punto de partida cuando fue el nacimiento espiritual. La Biblia, de hecho, un mensaje central en el Nuevo Testamento es la necesidad de nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de Dios necesitaba nacer de nuevo. Por eso es que es un mensaje central. Y aceptar el mensaje de Jesucristo, ser cristiano, viene a ser sinónimo de nacer de nuevo, nacer del Espíritu. O como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, nacer del agua y del Espíritu. Bueno, si hay un nacer del Espíritu es porque el Espíritu estaba muerto por el pecado. Un concepto teológico de la muerte es este: separado de Dios. El espíritu por el pecado pierde conciencia, noción de las cosas espirituales y no entiende todas las cosas divinas. Quiere, puede, lo razona, lo piensa, con todo el corazón puede buscar a Dios, pero falta algo, nacer del espíritu. Y el mensaje de la Biblia es que
cuando se reconoce el pecado, cuando se invita a Dios, cuando se acepta, mejor dicho, el ofrecimiento de Dios de perdón y salvación en Jesucristo, viene ese milagro espiritual que llama nacer de nuevo. De manera que crecer en espíritu es algo que parte de ahí. Y es cuando en el cristiano el Espíritu de Dios toma lugar para dirigirlo desde su espíritu. Dice la Biblia que la palabra de Dios la podemos escuchar, pero que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. De eso se trata cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos un mensaje, vemos un video, cuando nos enfocamos a algo que va más allá de la rutina diaria. Cuando pensamos en Dios, en otras palabras, el Espíritu Santo acomoda lo que es espiritual a nuestro espíritu. Bueno, veamos algunas cosas que la Biblia dice respecto a nosotros y nuestra relación con el Espíritu Santo. Podemos ser guiados por Él. Romanos 8:14 dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Podemos también obedecer nosotros al Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo dice, Hechos 26:19, dialogando con el rey Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Lo que Pablo le ha explicado a Agripa es cómo Dios lo llamó a su servicio, siendo antes perseguidor de la iglesia. Bueno, podemos ser más allá todavía, ser gobernados por el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. El problema en la iglesia de Galacia era que después de haber recibido el mensaje del Evangelio y que sus vidas las habían puesto en la fe de el sacrificio de Jesucristo en la cruz, es decir, yo tengo la salvación porque mi fe la deposito en Jesús, que vivió y murió por mí. Él me dio perdón de pecados. Gracias a esa gracia de Dios, yo tengo salvación. En lugar de vivir confiados en ellos y vivir la vida de una manera normal, ellos comenzaban a confiar es que yo guardo la ley, es que yo obedezco los mandamientos de Dios, por eso estoy bien con Dios, por eso agrado a Dios, por eso tengo la salvación. Y Pablo les dice, no es eso. Si ustedes nacieron por el Espíritu de Dios, tienen que continuar viviendo en el Espíritu de Dios, y esto es siendo guiados por Él, obedeciendo a Él, siendo gobernados por Él. No pueden ustedes regresar a fijar su vida, a fincar su vida sobre la confianza o desconfianza de guardar la ley. La ley es el pacto que tuvo antes el pueblo de Dios, pero ahora se nos ha revelado este nuevo pacto, el pacto del Espíritu. Bueno, el día de hoy, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ningún cristiano el día de hoy confía en la obediencia a la ley para salvación, pero es posible que confíe en su vida, que cree vivirla justamente, en el supuesto de que yo obedezco los mandamientos de Dios, en el supuesto de que yo soy bueno o soy más bueno que malo, puede ser que esté su confianza ahí. Y dice el apóstol, de esa manera nadie será justificado. Bueno, era el problema de la iglesia de Galacia, y creo yo que de los cristianos muchas veces el día de hoy. Hay quien puede decir, bueno, ya hice la obra buena del día. Otros creen que son justificados ante Dios porque son más buenos que malos, porque ayudan a los demás, porque no le hacen mal a nadie. Y bueno, esas cosas son evidentes de alguien que es cristiano, hacer buenas obras.
Pero nuestra confianza de que somos cristianos no es porque hacemos buenas obras. Más bien las buenas obras son resultado de la fe, consecuencia positiva de tener fe, no una manera de obtener algo. Y ahí es donde muchos se equivocan. Bueno, las buenas obras, claro que sí, voy a mencionar algunos ejemplos. Efesios 6:8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ok. Proverbios 3:27: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Isaías 1:17: aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparar a la viuda. La Biblia está llena de recomendaciones, de mandamientos para que nosotros hagamos cosas buenas. Pero no el hacer cosas buenas nos lleva a ser salvos. Nos lleva a ser salvos, a aceptar por la fe el sacrificio de Jesucristo en la cruz a nuestro favor. Gálatas 5:22 nos habla de esto. Más el fruto del Espíritu, o sea, después de que el Espíritu Santo viene a la vida, porque recibimos el mensaje del Evangelio, hay fruto, se produce en la vida del cristiano algo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y añade: contra tales cosas no hay ley. Hablándoles de lo que es el pacto del Espíritu contra la fe que algunos tenían en el pacto de la ley, les dice: miren, si permitimos que el Espíritu Santo produzca los frutos en la vida, la ley no se opone a eso. La ley de Dios, la ley de Moisés no se opone a que tú tengas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso supera todo lo anterior. De hecho, Jesús, cuando le preguntaron el mandamiento más importante, les dijo: amar a Dios y al prójimo. Ese es el resumen, eso es lo que contiene la ley y los profetas. Bueno, el problema entonces es confiar en la ley o confiar en que yo soy bueno, por eso me voy a ir al cielo, por eso tengo salvación. No, hay que confiar en el amor y en la gracia de Dios. Él nos otorga el perdón, a pesar de cuando nos arrepentimos. Y bueno, ¿y cómo vivir la vida cristiana de ahí en adelante? Ya nací de nuevo, ahora tengo que crecer espiritualmente. En relación a la Pascua, a la Cuaresma, el miércoles pasado que comenzó, precisamente leía en una página cristiana. Decía: la Cuaresma comienza hoy y es un periodo de 40 días para hacer espacio para Dios antes de la Pascua. Cada año, millones de cristianos deciden renunciar a algo para poner a Jesús en primer lugar. Bueno, ¿a qué cosas puede renunciar una persona para poner a Cristo en primer lugar? Bueno, pudiera haber algunas cosas negativas, pecaminosas, obscenas, oscuras, ilegales, qué sé yo. Pero aquí puse algunas en esta imagen, algunas cosas como la casa, el carro, la familia, la comida, el descanso, las diversiones. Y tú podrías ayudarme si te preguntara, ¿verdad? Hay muchas cosas. Ok, la pregunta que me hacía: ¿puede haber cristianos que tienen una de estas cosas en primer lugar antes que Cristo? Yo me atrevería a pensar lo siguiente: en el cristiano, Cristo está en primer lugar. Si hay algo, cualquiera de las cosas que dijimos, en primer lugar antes que Cristo, creo yo que no es cristiana la persona. Y no se trata de que si es malo o bueno. Jesucristo mismo dijo: cualquiera que amare más a padre, madre, hermano, casas, terrenos, más que a mí, no es digno de mí. Bueno, si hay personas que se llaman cristianas y Cristo dice: tú no eres digno de mí, creo yo que entonces no es cristiano. Bueno, entonces, sin embargo, es lo que hacen muchas personas. Como llegó Semana Santa, hay que hacer un espacio para Dios en este tiempo. Y luego que cuando termines, lo hacemos a un lado otra vez a Dios.
lo barremos de nuestra vida. Lo habíamos sentado en la mejor silla de nuestra sala. Cuando pasa la Semana Santa, lo echamos al ático, al patio, al cuarto de los trebecos. Bueno, en la práctica así sucede con muchas personas cristianas. Podemos ser guiados por el Espíritu de Dios o podemos buscar por nosotros mismos el camino a seguir. Muchos cristianos se conforman, como lo que ilustraba hace un momento, con ser menos malos que sus vecinos, que sus familiares, con ser un poquito mejores, con ayudar a otros. Cosas buenas, como dijera Pablo a los Colosenses, que tienen cierta reputación en la vida social, pero no tienen poder sobre los apetitos de la carne. Ese es el punto de confiar en las obras o en la gracia en Jesucristo o en el pacto del Espíritu, en la guía del Espíritu, en que sea el Espíritu de Dios el que nos dirija. Dice la Biblia que en realidad la ley es espiritual. Si bien Pablo compara lo que es el pacto de la ley con el pacto del Espíritu, no se trata de señalar la ley y tacharla. No, la ley es espiritual. El problema, yo soy el malo, el vendido al pecado. La ley me habla de mis imperfecciones para conducirme para que tome el nuevo pacto, el que Dios me ofrece, el del Espíritu, y sea guiado, gobernado por el Espíritu Santo. La invitación es que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, Gálatas 3:6 nos da un ejemplo de cómo la persona guiada por sus propios razonamientos puede conducirlo al error. Génesis 3:6 dice que Eva y vio la mujer que el árbol era bueno, el que le ofrecía la serpiente, para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay otros ejemplos. Moisés, por ejemplo, que hirió al egipcio, que maltrataba al judío. Abraham, que consintió con Sara su mujer con tener un hijo con la esclava. Jacob, que junto con su madre engañó a su padre. Y así hay muchos ejemplos. La Biblia no nos da ejemplos de personas perfectas. La Biblia nos da ejemplos de personas como nosotros que se equivocaron, como nosotros podíamos equivocarnos, a fin de que veamos y aprendamos en carne ajena. Las cosas que hacemos en la vida diaria pueden satisfacer nuestro espíritu o pueden satisfacer nuestra alma. Lucas 12:16 nos da un ejemplo. También les refirió una parábola diciendo, Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, había cosas para satisfacer su alma, y él dijo, me voy a deleitar en ellas. Pero eso no es todo. Y esta parábola nos lo marca. De ahí la importancia de que no satisfagamos simplemente el alma. ¿Y el espíritu? Bueno, Pablo dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nacimos de nuevo del Espíritu, tenemos que caminar esa vida que es guiada por el Espíritu de Dios. Tenemos que obedecer lo que Él nos manda, nos dirige. Tenemos que ser, más que eso, gobernados por el Espíritu de Dios. Hebreos 9:14 dice así, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, la última idea que quiero transmitirte es esa. El cristiano tiene que buscar limpiar su vida en lo espiritual y para servir a Dios. La imagen que vemos al fondo, aquí lo que tenemos es el tabernáculo. Tenía un lavacro. La semana pasada la imagen que transmitía era de el tabernáculo. Es un tabernáculo que está en el Parque Nacional Timna Park, en el sur del territorio de Israel, y está el tabernáculo en proporción escala 1:1, y los sacerdotes se lavaban en este lavacro las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo, al lugar santo. Todo esto es representación de lo espiritual. Tenemos que lavar, purificarnos para servir a Dios. ¿De qué fue hecho? Cosa curiosa, del material con que eran los espejos de las mujeres. ¿Para qué sirven los espejos? Para ver. Las mujeres principalmente las usaban, más que los varones también, ¿verdad? Pero, y más antiguamente, las mujeres entonces en los espejos se veían si estaban bien aseadas, arregladas, etcétera. Bueno, el que va a servir a Dios tiene que estar bien, delante de Dios, santificado, y es lo que representa el agua. Antes de servir a Dios tenían que lavarse las manos y los pies. Y no se trata de que las tuvieran sucias, se trata de que hay que decir, voy a servir a Dios, tengo que purificarme. Por eso la carta a los Hebreos nos dice así, que la sangre de Cristo nos purifica, para que sirvamos nosotros al Dios vivo. Bueno, Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo compara de esta manera lo que hacía el sacerdote, se lavaba las manos, pero ahora lo que Cristo hace en nosotros es, por su Espíritu, purificar nuestras vidas. 2 Corintios 3:6 nos dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y lo que hace, para terminar te voy a decir, dice algunas cosas, bendiciones, ventajas, provechos de vivir en el pacto de la ley. Y compara con lo que es vivir con el pacto del Espíritu. Por ejemplo, el pacto de la ley era de la letra, estaba escrito. Bueno, el nuevo pacto en la sangre de Cristo es el pacto del Espíritu, no de la letra. ¿Qué producía el pacto anterior? Muerte. Dice, mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Por qué mata? Bueno, porque está la ley que después yo violé y me hace culpable. Trae muerte. ¿Ok? La muerte, la ley condena. Lo vemos en la vida diaria. Hay veces que se cometen cosas con falta de respeto al derecho ajeno, pero si no hay ley no se puede acusar de nada. Pero cuando hay ley, entonces sí se dice, mira, esta persona infringió una ley, cayó en un delito, es culpable. De esta manera la ley produce muerte. Ahora, eso es algo bueno, porque reconociendo a los muertos espiritualmente, vamos a Cristo para que nos dé vida. Pero en sí el pacto produce muerte de esta manera. Pero el pacto del Espíritu vivifica. ¿Ok? Otras cosas, en el párrafo 7 y 8 del pasaje que leímos, que es 2 Corintios 3, dice que el pacto de la ley estaba escrito en piedras, ¿ok? Pero el nuevo está escrito en nuestros corazones y en nuestra mente. El párrafo 9 dice que el pacto de la ley, el pacto antiguo, era de condenación,
Y dice, no obstante, era con gloria. Pero, ¿cómo será entonces el de la justificación? Si el de la condenación era con gloria, más aún gloria tendrá el pacto de la justificación. El párrafo 10 dice que ese pacto, aunque fue letra, muerte en piedra, era glorioso, pero el pacto en el Espíritu será aún más eminente, suprema la gloria que se manifiesta. El pacto antiguo perece, termina su tiempo, pero el pacto nuevo en el Espíritu permanece para siempre y es mucho más glorioso. Bueno, lo que el apóstol Pablo está llevando a las iglesias es para que veamos lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y para que no confiemos en lo que ya conocíamos, en lo que ya sabíamos, en lo que ya dominábamos. La vida cristiana se caracteriza por un abrirse a la vida, a lo nuevo que Dios me ofrece, a lo nuevo para que yo pueda cumplir lo viejo, para que lo que no he podido lo pueda llevar a cabo. Como es vida nueva, es corazón nuevo, bueno, hay nuevos retos, nuevas necesidades y para todo ello nos prepara el Espíritu de Dios. Te invito para que conozcas un poco más de este pacto en el Espíritu, de este pacto de Dios. Te invito para que busques lo que es crecer en el Espíritu, ese Espíritu que renació por nuestra fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga, síguenos sintonizando, síguenos buscando en Extensión Ministerios Filadelfia, ya sea en Facebook o en YouTube. Te esperamos.